Nos vamos, tenemos el espacio los martes. Argentinos sin domesticar TV, claro que sí. Beto Gaitán, el profe, nos acompaña cada semana. Ayer se anticipábamos, ¿sí? El nacimiento en Córdoba del doctor Pit Funes, así que sobre él va a hablar, hablando de las efemérides locales, y nos vamos a quedar con el año 37. El canciller Carlos Saavedra de Lamas recibe ni más ni menos que el Premio Nobel de la Paz. Así que de esto nos va a hablar hoy en su micro. Beto, bienvenido, buen día. Muy bien, buenos días, y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV, y como siempre comenzamos destacando o recordando algún hecho de la historia de nuestra querida ciudad de Brinkmann. Y justamente, no un 6 de junio, un 5 de junio, pero de 1900, nacía en el seno de una tradicional familia cordobesa el doctor Arturo Pit Funes, un hombre que se ha destacado dentro de la historia de nuestra querida localidad. Justamente una de las principales arterias de nuestra ciudad lleva su nombre, y que todo brinkmanense deberíamos saber, porque ¿quién fue el doctor Pit Funes? Se lo dejo como tarea, pero sí voy a dar algunos datos interesantes. Médico, nació, como dijimos, en el seno de una familia muy, pero muy importante de médicos de la ciudad de Córdoba. Ejerció la labor como médico aquí en Brinkmann, pero también era un hombre que se dedicó a la política. De hecho, gobernó la ciudad de Brinkmann en aquellos tiempos, la pequeña localidad de Brinkmann, desde 1936 a 1946. Recibió el gobierno de manos fue sucesor del doctor Sampol. No es de casualidad que las dos calles que cruzan y hacen esquina en el edificio municipal sean la calle Sampol y la calle Pit Funes. Dos hombres muy importantes dentro de la vida política institucional de nuestra querida ciudad de Brinkmann. Como dato anecdótico de la intendencia del doctor Pit Funes, podemos decir, por ejemplo, que dos fábricas muy importantes se instalaron en Brinkmann, que marcaron justamente el perfil industrializador de Brinkmann, que marcó también la idiosincrasia de Brinkmann, una Brinkmann más de obreros, de talleres, de fábricas, en diferencia de otras ciudades como Morteros, como Porteña, más agrícolas, ganaderas. Esas dos fábricas, la primera fue la fábrica de manteca de Spirandelli y compañía, y luego en 1941 va a instalarse una segunda fábrica que absorbe la primera y que tenía su sede en la ciudad de Sunchales. Esa fábrica fue Sancor. Por primera vez se instala entonces Sancor en Brinkmann, y lo hace en la presidencia del doctor Pit Funes, en la intendencia, perdón, del doctor Pit Funes. También debemos decir, como dato anecdótico, que se hizo un relevamiento del parque automotor del Brinkmann de la década del 30, y lo voy a leer para no equivocarme, porque es muy interesante y hasta curioso. Brinkmann tenía, por supuesto, en aquella época una parte del parque automotor y otra parte que los vehículos eran de tracción a sangre. Entonces contaba con 148 automóviles, 19 camiones, y después empezamos con los vehículos de tracción a sangre: 48 volantas, 69 carros, 68 jardineras y 88 sulkis. Ese era el parque automotor del Brinkmann de la década del 30. También como médico, junto al doctor Baschalde, se dedicaron mucho al tema de la vacunación, sobre todo la vacunación antivariólica y la vacunación por el tema de las gripes. Otro de los flagelos que tuvo que enfrentar el intendente Pit Funes fue el azote de las mangas de langostas, muy típico de aquella época. Brinkmann tenía una superficie en hectáreas de unas 25.000 hectáreas sembradas de trigo, lino y maíz a lo largo del año, obviamente, y que se veían seriamente afectadas por el azote de las langostas o a veces por las sequías. También debemos decir que en su intendencia empezó a desarrollarse el proyecto del trazado de lo que después se va a conocer como la Plaza San Martín. Estos son algunos de los datos de la intendencia del recordado y querido doctor Pit Funes. Como dijimos, médico y político de nuestra querida ciudad de Brinkmann.
Bien, y continuamos entonces con esta columna y ahora vamos a referirnos a algo que sucedió un 6 de junio de 1937. Un 6 de junio de 1937 va a recibir el Premio Nobel de la Paz el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas. Fíjense, estamos en la época 1937, el contexto histórico es el periodo que se conoce en la historia argentina como el de la década infame. El presidente es Agustín P. Justo. Y bueno, en ese contexto también se va a dar una situación bélica internacional que va a afectar a dos países hermanos latinoamericanos. Esos países van a ser Paraguay y Bolivia, la guerra del Chaco paraguayo también se la conoce de esta manera. Y bueno, aquí va a intervenir. En aquella época la Argentina tenía un peso geopolítico en América, no solo en América del Sur, en toda Latinoamérica, muy pero muy importante. Por lo tanto, las gestiones del canciller argentino, en lo que en aquellos tiempos se llamaba, lo que hoy sería la ONU, que en aquellos tiempos era la Comunidad de Naciones, para generar un acuerdo de paz fue muy pero muy importante. De hecho, inclusive la diplomacia argentina era la contraparte de la diplomacia latinoamericana en América. Para que ustedes tengan en magnitud la importancia que tenía en aquel momento el Estado argentino. Más allá de los problemas y las vicisitudes que tenía la Argentina. ¿Por qué? Porque en esa época vivíamos una dictadura militar. Esta dictadura, la de la conocida como la década infame, era la que había sacado del poder al doctor Hipólito Yrigoyen, por ejemplo. Más allá de eso, Carlos Saavedra Lamas, bisnieto de Cornelio Saavedra, es decir, venía de una familia muy tradicional, había desarrollado toda su carrera diplomática en distintos aspectos. Es reconocido como el Premio Nobel de la Paz a partir del acuerdo que él propone, que genera inclusive jurisprudencia a nivel internacional, que era un tratado que trataba justamente de no proliferación bélica y que los países firmantes se comprometían que en el caso de ocupar territorios en el medio de un conflicto bélico, eso no le daba derecho a mantenerse luego de finalizada la guerra. Bueno, la cuestión es que Carlos Saavedra Lamas se convierte en nuestro primer Premio Nobel de la Paz. No es el único y que debe ser recordado como tal. Las curiosidades. Fíjense que cuando el presidente de la nación se entera de la distinción que había recibido su canciller, monta en cólera, se enoja terriblemente porque consideraba que el premio debía ser para él como presidente de la nación. De hecho, inclusive ese mismo año, Estados Unidos decide hacer sede a Buenos Aires de la Conferencia Interamericana por la Paz, o sea, viene el mismísimo presidente de Estados Unidos y que va a desfilar por las calles de Buenos Aires con un vehículo descapotable y a su derecha no va a ir sentado el presidente, sino va a ir sentado justamente el canciller Carlos Saavedra Lamas. Para que ustedes tengan también en magnitud la importancia de esta figura internacional que era nuestro canciller. Eso acrecentó aún más las diferencias entre el presidente y su canciller, cosas que ocurren aún en nuestros días. ¿Qué más hay que decir con respecto a este hombre? Desarrolló también su vida profesional como profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, siguió siendo un diplomático de consulta y de carrera, y que todo este periodo que nosotros destacamos en la figura de la designación de nuestro Premio Nobel de la Paz ocurrió entre guerras, en el desarrollo, el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Como otro dato anecdótico, debemos decir que la medalla que recibe como Premio Nobel de la Paz ha desaparecido. Se supone que su hijo, que era una persona que vivió en el norte de acá de la provincia de Córdoba, en una estancia, muy adepto a las armas, que estuvo preso por asesinar a un peón, etc., aparentemente la vendió a un coleccionista y ahí desapareció esta medalla, esta distinción que recibió Carlos Saavedra Lamas. Bueno, de esta manera queríamos recordar a dos personalidades, una de nuestra querida ciudad de Brinkmann y otra a nivel nacional, el doctor Pete
Funes por un lado y Carlos Saavedra Lamas, nuestro primer Nobel de la Paz. Esperando como siempre que les haya gustado, nos veremos pronto en otra columna. Chao. Gracias, Beto. Bien. Gracias, muy interesante, muy linda la info con estas efemérides locales y por supuesto a nivel nacional mundial. Bueno, acá está de regreso usted, manga corta, sigue el calorcito.